Hola, buenos días nuevamente a todos los que son parte de esta actividad preparada para el día de hoy. En esta oportunidad vamos a tener un taller en la categoría de cuento, ¿no? La cual va a ser realizada por el profesor Niel Palomino González, a quienes hemos invitado el día de hoy. Él es docente del Departamento Académico de Lingüística de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco y de la Universidad Andina del Cusco, ¿no? Es magíster en educación por la Universidad Nacional del Altiplano y ha publicado diferentes obras artísticas. Entre ellas se encuentra el Huacachuta, entre otras, ¿no? Vamos a contar el día de hoy con un taller bastante didáctico y exponencial por parte del profesor Niel, quien ya está en vivo y quien va a proceder a dar la exposición respectiva. Profesor Niel, buenos días, adelante. Muy buenos días, señorita Lisbeth, y de la misma forma expreso mi más cordial saludo a esa tierra hospitalaria, a esa tierra maravillosa que es Puerto Maldonado y a todos sus habitantes. Tengo la suerte de haber estado en varias oportunidades en Puerto Maldonado y los mejores recuerdos siempre son en esa tierra y por eso mi saludo ferviente. Como ha manifestado la señorita, en esta oportunidad voy a dar una especie de taller, bueno, más que taller, una conferencia sobre la técnica de escribir cuentos. Quiero aprovechar antes para anunciar mi última publicación que recién el día lunes me han traído. Es un último libro mío, voluminoso, es el libro más voluminoso que he escrito. Titula El fuego del placer textual, glosas sobre las literaturas peruanas, ¿no? Tiene más, como decía, de casi cerca de 300 páginas y por lo tanto contienen todos aquellos ensayos, artículos que he venido publicando desde los 25 años hasta el día de hoy y que eso confirma justamente lo que siempre decimos los escritores, de que para ser escritor hay que leer mucho. Quiero partir de esa premisa porque ¿qué se podría escribir si es que no se conoce las técnicas, si no se conoce los procedimientos de literarios, tanto para poesía como para narrativa y también para los otros géneros? Si preguntamos a todos los escritores qué se necesita para ser escritor, lo primero que te van a decir es ser lector. Entonces, Mario Vargas Llosa, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, tituló a su discurso de agradecimiento allí en Holanda, tituló Elogio de la escritura y la ficción. Y lo tengo de memoria. Empieza diciendo que aprendió a leer a los 5 años en Cochabamba, Bolivia, y dice como segunda oración que eso de aprender a leer a los 5 años es la cosa más importante que le ha sucedido de, en su vida. Él no dice que lo más importante que me pasó en la vida es ganar el Nobel. Lo más importante que me pasó en la vida es haber recibido tantos premios como escritor. Él manifiesta que lo más importante que le ha pasado en la vida es el haber aprendido a leer. Y más abajo, en el primer párrafo de su discurso, manifiesta que muchas veces, gracias a esas lecturas, empezó por enmendar algunos errores que como lector niño encontraba en los cuentos o no le gustaba el final, entonces cambiaba el final. Y así nos narra cómo se convirtió en el primer premio Nobel que tiene nuestro país. Y de la misma forma, uno de los grandes expositores de la narrativa en la lengua castellana. Entonces, para poder escribir hay que leer. Pero no solo hay una diferencia de la lectura que se realiza como lector común y la lectura que se realiza como escritor. La lectura que se realiza como un lector común es para disfrutar de la historia, de los hechos que se narran, para conmovernos, para entretenernos. Esa es la lectura que todos realizamos.
a una obra literaria, para entretenernos, para conmovernos. En cambio, cuando se lee como escritor, ya no se lee así. Además de eso, se lee de otra forma. Esa forma consiste en leer deteniéndonos a pensar por qué este cuento me ha conmovido tanto, por qué es un cuento famoso, qué de bueno tiene. Entonces, después se llega a detectar qué de bueno tiene y por qué gusta y ha gustado a tantas generaciones. También implica detenernos a reflexionar cómo empieza. Y nos vamos a dar cuenta que los inicios de los cuentos son diferentes a los inicios de los relatos. Finalmente, ¿cómo termina? ¿Qué es lo que realmente se cuenta? Entonces, cuando ya tienes esas preguntas y las respuestas a esas preguntas, de pronto ya tienes en la mente el cómo escribir, ya tienes en la mente, ya tienes en ti los procedimientos de la escritura de los cuentos. Voy a recalcar, en la primera vez, hace un mes creo, hablé sobre la diferencia entre un relato y un cuento. Relato es eso, una narración sobre un suceso que tiene un final que tiene un inicio y un final, pero el cuento es mucho más que un relato. El cuento es arte. Arte, si revisamos lo que significa la palabra arte, proviene del griego techné o técnica. Entonces, ¿cuándo ese relato se hace arte? Cuando utilizamos la técnica más adecuada, cuando empleamos las técnicas o procedimientos que todos los cuentos tienen. Entonces, por eso es que todos podemos relatar algo, pero no todos son cuentistas. Todos pueden relatar, todo ser humano está en la capacidad de relatar algo de cómo le fue, cómo se conoció con su enamorado, cómo le fue la primera clase en su colegio. Puede relatar, todos estamos en la capacidad de relatar, pero no todos están en la capacidad de escribir un cuento. ¿Cuál es lo que diferencia al que relata algo? ¿Cuál es lo que diferencia al relato del cuento? La técnica, la técnica. Entonces, hasta el día de hoy, ya existen varios libros sobre técnicas de cuentos y han tratado de fundamentar, de acumular, de compilar y sistematizar esas técnicas del cuento. Mi ponencia o mi disertación va a tratar justamente de algunas técnicas importantes en el cuento. Yo soy bastante lector, a mí me gusta leer mucho y por eso no solo leo los cuentos, como quiero ser un gran cuentista, quiero ser un gran narrador, lo que hago es leer mucho, pero a la vez leer también libros que traten sobre los cuentos. Esto es lo último que me ha llegado hace 2 o 3 semanas, ¿sí? ¿Qué es el cuento? ¿Ya? El que escribe es uno de los más importantes narradores que tiene el país, Cromwell Jara Jiménez. Es el narrador peruano vivo más importante a nivel mundial. Cromwell Jara Jiménez es un cuentista. El cuentista genio, el mejor cuentista que tiene el Perú es Julio Ramón Ribeiro, el autor de Los gallinazos sin pluma, Las botellas y los hombres, La señorita Fabiola, El profesor suplente, Alienación. Es el mejor cuentista que tiene el Perú, pero ya falleció. Entonces, el segundo cuentista, o en todo caso, el mejor cuentista vivo que tiene el país es Cromwell Jara Jiménez. Él siempre va dando talleres. Yo he aprendido hace 20 años con él y he entendido justamente lo que es escribir un cuento gracias a él. Él viaja por los departamentos del país para enseñar a los que tienen inclinaciones a escribir cuentos, a enseñarles a escribir cuentos. Entonces, entre muchos otros libros, tiene este último que es ¿qué es el cuento? Entonces, dice lo siguiente, ¿no? Es un libro maravilloso. Compren en cuanto puedan los que quieren escribir cuentos.
propone muchas definiciones sobre el cuento. Y dice, cuento es referir algo asombroso. Mira, cuento es referir algo asombroso, una revelación, un deslumbramiento. Dice también, cuento es la narración de un misterio. Y más abajo sigue diciendo, cuento es una historia dramática secuenciada. Cuento es una historia dramática secuenciada. Y dice también más abajo, y tiene tantas definiciones del cuento, que crear un cuento es sostener un impacto emocional, un hecho que nos conmueva, deslumbra o asombra. Y si de súbito nos sentimos involucrados en ese relámpago instantáneo y somos parte de su misterio, ya podemos crear un cuento. Para poder crear un cuento, algo nos debe picar la curiosidad, algo nos debe deslumbrar, algo nos debe impactar, un hecho, una historia, algo. Y a partir de ese algo, el cuentista empieza a crear. Bueno, entonces me quedo con la definición de que cuento es una historia dramática secuenciada. Más adelante dice, y todos sabemos, que los cuentos son narraciones de hechos problemáticos. Los cuentos, para mantener la atención del lector, así como una telenovela, así como la serie La Rosa de Guadalupe, que de pronto tú prendes y desde el primer momento te captura la atención y te hace vivir emociones hasta el final. Eso mismo debe suceder con el cuento. Así como una película desde el primer instante te impacta, te captura la atención y te lleva hasta el final, y durante ese viaje te hace vivir emociones, te hace renegar, te hace llorar, te conmueve, te hace reflexionar. Lo mismo pasa con el cuento. Entonces, ¿cómo se logra capturar la atención del lector? Se logra utilizando técnicas, pero principalmente con el manejo del suspenso, con el manejo de la intriga. La intriga es algo problemático que no tiene explicación todavía. Ya, eso es intriga, que algo ha pasado, no hay una explicación y el lector te plantea, perdón, el autor te plantea o le plantea al lector que tú le sigas esa intriga, ese misterio, algo está pasando. Veamos con el patito feo. En el patito feo, el lector, aunque sea consciente o inconsciente, siempre se va a preguntar, ¿por qué nació feíto? Esa es la intriga, ¿por qué el patito nació feíto? Y después de esa intriga, va a sufrir con el patito. Se va a indignar con el maltrato y la discriminación que le hacen al patito. Y también se va a conmover con que, a pesar de las malas voluntades de los otros seres, de pronto la mamá pata acoge, a pesar de que su patito es feo, lo acoge, le llena de cariño. Y al final la intriga se resuelve. No era un pato, ¿no? Era un cisne bellísimo. Entonces, todos los cuentos tienen siempre una intriga. Los cuentos tienen que narrar esos misterios. Los cuentos tienen que narrar hechos problemáticos. Si no hace eso, es un relato. Todos los cuentos son problemáticos, están hechos de problemas, donde la vida del personaje está justamente al borde de la muerte, en la frontera de la vida y la muerte. Eso es lo que tiene que haber en un cuento siempre, cualquier cuento que sea, siempre es problemático. No hay un solo cuento que no sea una secuencia de hechos problemáticos. Entonces, esos problemas le proporcionan intriga. Nunca los cuentos, ni las películas, ni las series, ni las novelas son relatos de hechos donde no pasa problemas. Los problemas le proporcionan intriga al cuento, a la novela, a la película. Si no, a uno le aburre pues estar leyendo una cosa donde no.
Cuando me refiero a problemas, quiero decir, repito, que la vida, el personaje central tiene que estar en problemas terribles, que necesita ayuda. Muchos cuentistas o autores de películas llevan al personaje al extremo, sufrimiento, más problema, eso, más problema, más problema, más problema. Si ustedes han visto Betty la Fea, esa película que es escrita por un genio, el autor de esa telenovela, Sergio Gaitán, es un genio, es además uno de los grandes novelistas que tuvo Colombia. Y fue una novela, después se hizo telenovela. Entonces, a la pobre Fea le ocurren tantos problemas, ¿no? En tantos problemas se mete y peor termina enamorándose de su jefe y descubre el, 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 esa trama de su maldito jefe con su compañero amigo que le estaban enamorando para salvar la empresa. De pronto la situación se complica más, le descubre el novio del jefe. Entonces, como verán, las telenovelas, las películas, siempre son relatos secuenciales de hechos problemáticos, problema tras problema, problema tras problema. Lo mismo entonces ocurre en los cuentos, en cualquier cuento. Veamos el cuento Paco Yunque de César Vallejo. Son hechos problemáticos. ¿Sí? Que Paco, no, que cuando le deja a su madre se asusta y cuando va al salón ahí, no quiere hablarse con la gente, aparece su amiguito Paco Fariña y de pronto hay un malo, Humberto Grief, que hace, que discrimina, que castiga y el profesor comete injusticia. ¿Se dan cuenta? Siempre los cuentos son relatos problemáticos. Entonces, así sea un cuento, por ejemplo, en los Andes, el cuento de el zorro que con su amigo el cóndor suben hasta el cielo, hay un problema. El zorro no puede subir, ¿cómo va a subir hasta el cielo? Entonces le ayuda el cóndor, dice, súbete a mi espalda, yo te llevo, y le lleva. Ahí están disfrutando en la fiesta y de pronto en el cielo el zorro empieza a emborracharse, a alejarse de su amigo. El cóndor le está buscando porque ya es hora de bajarse del cielo, pero el zorro se ha emborrachado y no sabe cómo bajar. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo va a bajar ahora si el cóndor ya se vino? Entonces, pide ayuda, auxilio, le auxilian, le dicen, haz una soga, amarra acá un árbol del cielo y vas a bajar. Y el zorro va bajando, ¿no? En la soguita. Y ahí aparecen unos loros y al zorro se le ocurre de pronto ofender a los loros. Malditos loros, nariz arqueado, feos, les insulta, ¿no? Entonces los zorros se vengan. Hay un problema. Los zorros se vengan y van a morder hasta cortar la soguita por donde el zorro está bajando. Lo cortan. Otro problema, más dramático todavía. Y de ahí el zorro se está viniendo para abajo, está cayendo para morir. Y empieza a pedir auxilio, auxilio, ayúdenme por favor, pongan colchones para caerme, pongan algo. Y los campesinos dicen, vamos, y ponen frazadas, colchones, creyendo que es un ser humano. Cae el zorro y era un zorro, entonces, este es el zorro que comía nuestras gallinas, lo apalean, lo matan. Entonces, eso es un cuento, sucesión de hechos problemáticos. Eso es la intriga. El suspenso es cuando un párrafo termina en algo fuerte, pero que no se dice cómo va a pasar. Entonces, tienes que leer el siguiente párrafo para completar esa cosa curiosa con que terminó el primer párrafo. En el siguiente se explica. Y ahí tiene que haber otro hecho problemático que otra vez le impacta al lector. Entonces, eso es hacer cuentos, chicos. Eso es hacer cuentos. Ahora sí voy a abocarme a algunas técnicas para producir ese impacto y no sin antes felicitar a SUNAS, si mal no me equivoco, la institución por promover este tipo de actividades. Que además de, si es que ustedes logran entender la técnica del cuento, que además de promover conciencia sobre el uso del agua,
SUNAS estaría creando, yo estoy seguro, estaría creando grandes cuentistas. En Puerto Maldonado, no conozco mucho la literatura de Puerto Maldonado, hay pocos cuentistas, pocos narradores. La mayoría de los que han hecho historias ambientadas en Puerto Maldonado son los de afuera, los que han ido de afuera. Por ejemplo, yo tengo acá mmm, dos novelas ambientadas en Puerto Maldonado. Uno es El laberinto de los Endriagos, que ganó el premio Copé de novela el 2015, ¿no? Es un arequipeño y narra todo lo que ocurre en los lavaderos de oro, historias y también mitos de los hermanos originarios de Puerto Maldonado. La otra novela es Eurindari, al sur del paraíso, de mi paisano Edwin Segovia Saavedra. Es una novela que cuenta, también ambientada en los lavaderos de oro, pero que cuenta la historia de Fermín Fiscarral y a la vez, ¿no? Todo lo que ha hecho Fiscarral y muchas otras historias, entre ellas la historia de una mujer terrible, una mujer con una potencia sexual increíble. Se mezcla historias de amor, de escenas de sexo, mitos de la Amazonía, el problema de los lavaderos de oro. Así que finalmente termina siendo pues una de las más importantes, eh, una de las historias más, una de las novelas más importantes. Y ha sido auspiciado justamente por CETAR Madre de Dios y la Municipalidad Provincial de Tambopata. Bien, entonces voy a ceñirme a lo que es la ponencia justamente, ¿ya? Así que, repito, yo creo que vamos a tener bastantes narradores a partir de estos talleres o de estas exposiciones. Voy a compartir, por favor, con ustedes el material que tengo preparado. El narrador y los tipos de narrador. Tenemos aquí a una niña que quiere escribir una historia y de pronto acá tenemos una imagen, ¿no? Están en la selva, dos personas están allí en la selva, ¿no? Creo que es padre e hijo. Entonces, la narradora o el narrador conoce esos hechos y esos hechos pueden ser reales o ficticios. Cuando digo ficticios, son producto de su imaginación. Entonces, ahí están los hechos. Eso se puede relatar, pero la niña quiere ser escritora, ¿ya? La niña quiere ser escritora. Entonces, frente a estos hechos o sucesos, imaginemos que estos dos, padre e hijo, se han perdido en la selva. Entonces, el hecho es que se han perdido en la selva. Frente a esto, la narradora, la niña narradora de abajo, tiene, a ver qué pasó, tiene las siguientes posibilidades. Tiene que escoger quién va a narrar la historia. En ese momento, tiene 4 posibilidades para narrar esa historia, ¿ya? Para narrar esa historia. Entonces, esa historia lo puede narrar, o sea, el hecho es que se han perdido padre e hijo en la selva. Entonces, una posibilidad para que pueda narrar esa historia es que diga, yo me perdí en una selva enmarañada. Entonces, allí tenemos a alguien que dice, yo me perdí. La otra posibilidad es que diga, tú te perdiste en una selva enmarañada. La tercera posibilidad es que diga, Miguel, el joven, se perdió en una selva enmarañada. La cuarta y última posibilidad es que diga, nosotros nos perdimos en una selva enmarañada. Entonces, hay
4 posibilidades. La primera utiliza yo, la segunda tú, la tercera persona Miguel o él, y la cuarta utiliza nosotros. Entonces narrarían los dos juntos, padre e hijo, de lo que se han perdido en una selva enmarañada. Esas 4 posibilidades nos permiten plantear la propuesta de que hay 4 formas de narrar. El narrador, hay 4 narradores tiene hasta ahorita el cuento o la novela. Uno que va a decir yo me perdí, otro narrador que va a decir tú te perdiste, otro que va a decir Miguel se perdió y finalmente nosotros nos perdimos. Entonces así tenemos acá un ejemplo de Julio Ramón Rivero de su cuento Fénix. Después de haber dado los golpes, soy yo ahora el que los recibe, y duro, sin descanso, como la buena bestia que soy. Pero no son tanto los golpes los que me fatiga, pues mi piel es, bueno, ya no puedo leer, pero podemos detectar que está diciendo yo soy ahora el que los recibe, ¿sí? Y me duele, dice. Veamos ahora entonces que allí hay un narrador protagonista. Cuando el narrador dice yo o a mí me han pasado, a mí me han matado o yo he matado, cuando dice yo o a mí, el narrador se llama protagonista, porque a él le pasan los hechos o él hace esos hechos. Entonces el narrador protagonista usa un yo siempre, dice yo. Entonces alguien que tiene su cuento puede utilizar eso. Yo estaba caminando. En el mundo de la ficción, hasta una sachabaca puede narrar diciendo yo. La ficción le da la posibilidad de hablar a esa sachabaca. Entonces el cuentista genio crea la historia a partir del sachabaca, que cuenta desde su interior todo lo que percibe. Puede hacer unas críticas duras a los humanos por ser contaminadores de aguas, por ser extirpadores de oro, no sé. Bien, entonces usa el yo y cuenta hechos que él ha realizado, sucesos que a él le han ocurrido, y está dentro de la historia porque él es el personaje de la historia. La otra posibilidad es el narrador en segunda persona, cuando ya no dice yo, sino dice tú. Tenemos aquí de un narrador cusqueño. Desde la primera vez que te vi formando fila en el patio del plantel, me impresionaste. Mira, le está diciendo, tú me impresionaste. No está diciendo, yo me impresioné, no está diciendo, yo impresioné. Dice, tú, desde la primera vez que te vi formando fila en el patio del plantel, me impresionaste. Cuando la mayoría de los alumnos usaba el cabello corto, tú lo usabas largo, porque te importaba un carajo las órdenes impartidas por la dirección. Llegaste a ser presidente de aula porque convenciste a todos contándoles tus aventuras amorosas. Me consta que hiciste muchas actividades, entre ellas una rifa que no tenía premios, pero igual vendimos los boletos. Ganamos bastante dinero de las actividades, pero tú nunca rendiste cuenta. Cuando hicimos la excursión a Quillabamba nos mataste de hambre. Tú y el auxiliar de la sección se fueron al bordel y se bebieron con las putas el dinero de la comida. Entonces, un narrador testigo está contando los hechos. Ya no es el personaje presidente del salón, sino un narrador que ha visto. A ese narrador se le llama narrador testigo. Usa tú, usa el pronombre tú. Puede haber la conciencia del personaje que le juzgue a una persona que contamina el agua en Puerto Maldonado. Tú has hecho esto, tú echaste esto al río, tú hiciste esto, todo, tú, su conciencia. U otra persona, un niño, un anciano, tú has hecho eso, tú eres malvado, así le está juzgando. Entonces el narrador testigo narra los hechos que ha visto hacer. Él no es personaje principal, el personaje principal es el otro al quien le está diciendo tú. Y bueno, pero forma parte de la historia. Entonces, cuando se relata los hechos en tú, se llama narrador testigo.
También se puede narrar en tercera persona. A quien narra en tercera persona se le llama narrador omnisciente. El omnisciente usa él o ella, o el nombre del personaje. Puede decir, él ha hecho esto, él ha contaminado, él ha echado veneno, o puede decir Miguel, o puede decir ella, o puede decir Lucía, o puede decir Lisbeth, ¿ya? Es un narrador Dios que conoce todo, por eso se llama omnisciente. El narrador protagonista solo conoce lo que ha hecho. El narrador testigo solo conoce lo que ha visto hacer. En cambio, el narrador omnisciente conoce más, conoce hasta el futuro del personaje y siempre usa la tercera persona. Conoce los secretos más íntimos y nos revela eso en el cuento. Hay otro narrador que es el narrador cuarto, que se llama narrador polifónico, múltiplo o coral. Es el que usa el nosotros. Es como que siempre va a decir, nosotros hicimos esto. Nosotros los niños estábamos de excursión a la selva de Manu y de pronto ahí vimos a una persona haciendo esto contra el agua. Nosotros le dijimos, Señor, no haga eso. Y de pronto el Señor nos mostró su escopeta y nosotros corrimos. Pero el otro dijo, no, hay que salvar el agua, es un malvado, hay que ir. Y de pronto nosotros que teníamos apenas 8 añitos, fuimos a acabar con ese señor o a tomarlo preso. Pero el señor era grandote, malvado, y ahí creas una historia. De pronto a un niño se le ocurre poner una zancadilla con palo o atraparlo con una soga y colgarlo al señor hasta que se arrepienta. Mire cómo te generas un problema y siempre narras en nosotros. Entonces el que narra en nosotros se llama narrador polifónico o coral. Ahora vamos a conocer las principales técnicas narrativas. Tenemos acá el narrador, la narración lineal se llama. Bien, entonces, narración lineal es cuando cuentas la historia en orden, desde el inicio hasta el final sin alterar nada. Empiezas con el orden lógico del tiempo. Lo que pasó ayer, lo que pasa ahora y lo que pasará mañana. Entonces, lineal, un orden. Entonces dices, en una casa humilde nació una niña echando hartos chorros de lágrimas de manera incontenible. Cuando ya tenía 5 años, sus padres descubrieron que sus lágrimas eran curativas. Años después, la niña recibía y curaba con sus lágrimas a todo tipo de enfermos. A los 15 años desapareció misteriosamente y todo el pueblo se consternó. Encuentran los restos de una adolescente asesinada hace 30 años. Entonces los hechos se cuentan en orden, como ustedes pueden notar. Ahora veamos la narración fragmentada. La narración fragmentada ya también es cuando desordenas. Dice, todo un pueblo llora consternado la misteriosa desaparición de una adolescente curandera. Mira, ya no hablas de su nacimiento, sino de lo que se ha desaparecido. Y luego en el siguiente párrafo narras que nace una niña, o cuando ella nació echando chorros de lágrimas. Y luego cuentas el hecho de una niña que con solo derramar sus lágrimas cura todo tipo de enfermedades. Luego que encuentran los restos de esa adolescente y unos padres descubren, entonces te das cuenta, los hechos ya no se cuentan en orden, sino en desorden. A eso se llama narración fragmentada. Cuando les cuentas en orden se llama simplemente narración lineal. También hay narración retrospectiva. Es cuando ves una película y hace retroceder, el que se ha caído se para y así empieza. Entonces se llama retrospectiva cuando desde el último, empiezas con el último hecho y terminas en el primer hecho. Tenemos la narración paralela. Es cuando cuentas 2 historias, en el primer párrafo una historia, en el segundo otra historia. Tenemos ahora la narración trenzada. Es cuando mezclas todo en un solo párrafo. La Casa Verde de Mario Vargas Llosa es un ejemplo. En el mismo capítulo se cuentan 5 historias. El lector está perdido, pero te está gustando la primera historia y pasa a la otra. Te está gustando esa historia y pasa a la otra.
esa te está gustando y pasa a la otra y hace un juego. A eso se llama narración trenzada. Todo eso tiene la libertad el cuentista para escoger. También existe la narración circular. La narración circular es cuando tu cuento termina en el mismo lugar donde ha empezado y muchas veces con el mismo hecho. Narración circular. Por ejemplo, la película Titanic, que empieza cuando la anciana recuerda al ver cómo unos marinos están buscando los restos de un barco hundido y muestran una, si mal no me equivoco, una joyita o un dibujo, creo, y la anciana recuerda. ¿Y cómo termina Titanic? En el mismo hecho, la anciana que ha recordado toda la historia. Eso es narración circular. Tenemos el monólogo interior, es cuando sin expresar para que todos escuchen, solo en su mente reflexiona o piensa el personaje. Pensó para sí y dijo, a este mi compañero lo mato, pero ¿cómo lo hago? Y su compañero está al lado, solo en su pensamiento está diciendo. Entonces, cuando repite el narrador lo que en su pensamiento dice el personaje, se llama monólogo interior. También hay narración onírica, cuando cuentas o incorporas a tu cuento un sueño, lo que el personaje se ha soñado. También existe el dato escondido. Vamos a leer esta historia, creo que, a ver, dice, a ver cómo, ya voy a ocultar. El robo perfecto. Desde el pequeño orificio del carro Prosegur, miras la avenida completamente vacía. Observas también a tus compañeros. Son más fortachones que tú y curiosamente uniformados de blanco. Ellos ni siquiera imaginan lo que pensaste hacer desde que ingresaste como seguridad a esta compañía. Está contando la historia de unos hombres que trabajan en esos carros Prosegur que cargan plata, ¿no? Ellos ni siquiera imaginan lo que pensaste hacer desde que ingresaste como seguridad a esta compañía. Planificaste este robo detalle a detalle y sin soltar ningún indicio que te delate. Con toda la plata que te vas a echar al bolsillo, por fin serás millonario. Ahora sí, tendrás para ti solito a todas esas ricas hembras de la revista Playboy que coleccionas desde adolescente. De esos de hombres de seguridad, los guachimanes que cuidan ese carro con plata, uno va a robar, va a asaltar. Dentro de poco tus compañeros quedarán profundamente dormidos con el potente somnífero que les echaste a sus comidas. Reducir al chofer te será muy fácil. Ya casi todo está listo, me consta, empero hay un pequeño detalle y tengo que decírtelo, caro amigo. Tú estás dentro de una ambulancia y te estamos llevando a un manicomio. Entonces, como pueden ver, la historia termina de una forma sorpresiva. Nosotros nos imaginamos que ese hombre de Prosegur, ese guachimán, de verdad va a echar veneno y va a robarse todo el dinero que carga ese Prosegur. Pero ocurre que no estaban en el Prosegur, sino era un loquito que están siendo llevado en una ambulancia y el loquito cree que era guachimán y que va a robar el dinero. Entonces la historia dice, tú estás dentro de una ambulancia y te estamos llevando a un manicomio. Entonces, eso es la técnica del dato escondido. Cuando cuentas una historia y el misterio lo revelas al final como una sorpresa. El lector se ve imaginando y lo va a robar, mira, está fácil, ya les echó, ¿no? Entonces, el loquito, pues, en el manicomio imaginaría eso. Por eso es que arriba dicen que los otros son fortachones
y todos están uniformados de blanco. Y a veces el lector no se percata que los guachimanes no usan vestido blanco. Entonces, ¿por qué sería? Ahora lo entendemos. ¿Por qué están de blanco? Es que son trabajadores del manicomio y el hombrecito está loco. Ese es el dato escondido y con eso el cuento se hace mucho más interesante o mucho más rico por cuanto pues llega a descubrirse o a revelarse el secreto. Inicios, estimado público, los inicios y los finales son determinantes en los cuentos. Los cuentos, los verdaderos cuentos, siempre desde el inicio capturan al lector. Desde el inicio se plantea un misterio, un hecho problemático, dramático, desde el inicio. Por ejemplo, ¿cómo empieza el más famoso relato largo de Franz Kafka? La metamorfosis. Al despertar tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se vio convertido en insecto. Así empieza la metamorfosis. Mira, con el misterio, ¿quién? Solo un tonto podría perderse un cuento. Mira, al despertar Gregorio Samsa, al despertar Gregorio Samsa tras un sueño intranquilo, se vio convertido en insecto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tú mañana despiertes y al despertar te veas que te has convertido en insecto? ¿Quién podría perderse una historia de ese tipo? ¿Quién? ¡Aso, qué loco!, ¿no? Los buenos cuentos siempre empiezan así. Las buenas novelas también. Dice, por ejemplo, la novela El túnel de Ernesto Sábato, ¿no? Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. ¿Qué tal inicio? Nos va a contar la historia de un crimen. Entonces el lector vivo, el lector hábil, empieza a imaginarse, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo así? ¿Cuánto? ¿Por qué? Si tú te fijas detenidamente en la serie La Rosa de Guadalupe, tiene inicios fuertes que te atrapan. Niñas que se están peleando en el colegio y el lector dice, ¿pero por qué se están peleando? O la madre que acaba de morir, una anciana, o algo pasa, o de pronto entra el señor trabajador, abre la puerta de su habitación, de su dormitorio, y encuentra a la mujer en infidelidad con otro hombre. Entonces, eso te atrapa, pues, porque es fuerte y hace que continúes y quieras saber qué va a pasar, qué le va a hacer. ¿Te das cuenta? Entonces dices, no me pierdo este cuento. Y no te pierdes porque ya te despertó. Yo tengo uno de mis cuentos para colegiales que titula Colegiala de mi primer latido. Y dice así: su sola voz infundía miedo en todo el colegio. Sus palabras, así sean de saludo, tenía ese tono imperativo de la orden militar. Con este severísimo jefe de normas, la institución educativa se había convertido en cuartel. Por primera vez, profesores y alumnos aprendimos que la puntualidad y el orden son hechos y no palabras. Y por ser así, nuestro compañero Peluco no dudó en nombrarlo Ninacara, candela que escuece. Pero no todo estaba bajo el control de Ninacara. Por ejemplo, la alarmante cifra de embarazos no deseados de las colegialas aún no lo había resuelto. Para cortar ese problema desde la raíz, cuando iniciábamos quinto de secundaria, Ninacara nos prohibió tener enamorados o enamoradas dentro y fuera del colegio. Imagínate, en el colegio está prohibido tener enamoradas. Nadie puede tener. Quiere evitar de esa forma embarazos no deseados.
Como su palabra era ley, todos los alumnos acatamos la orden y nos dedicamos solo a estudiar. Ya faltaba pocos días para la clausura. No se había reportado ningún caso de enamorados, hasta que una mañana de diciembre el auxiliar ingresó al salón. Ese severo auxiliar, maldito, malvado, como Tronchatoro, entró al salón. Le saludamos poniéndonos de pie como autómatas. Paseó su típica mirada inquisidora por nosotros, ¿no? El auxiliar mira a sus alumnos en la clase. Nos mostró un papelito doblado y ordenó a nuestra compañera Rosaluz para que lea. Les mostró el auxiliar, está furioso y les muestra un papelito. Ella, muy ruborizada, leyó la carta que decía: mi flaquito amado, esta tarde al saborear la tuna, recordé la dulzura de tus labios y el calor de tu cuerpo. Es que tu amor como espino de la tuna ha entrado a mi corazón tan adentro que si me la arranco, arrancaré también mi vida. Siento que hemos nacido el uno para el otro y que tu amor es suficiente para mi vida. Por eso cuando la semana pasada me pediste una prueba de amor, sin dudarlo te la di y la pasamos súper. ¿Recuerdas? Ahora sueño de noche y de día que un 10 de septiembre nos hemos de casar en el día de San Nicolás, patrono del pueblo, y hasta el Apus Unis nos cuidará con su brazo protector. Entonces, todo será felicidad y nuestros hijos estudiarán en este mismo colegio Encinas, donde estamos estudiando, amándonos en secreto por culpa del viejo impotente del auxiliar que ha prohibido la dicha de querernos. ¿Qué sabrá ese ninacara del amor si ni hijos tiene? Pero no te escribo flaquito, chinito lindo, para amargarte la vida hablándote de adefesios con nombre de marica, sino para decirte que siempre seré tuya. Te amo y te amo. Atentamente, yo, tu loquita. Así que yo, no, ja, 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 yo, tu loquita. Ni sonriendo el ninacara pudo disimular su descomunal enojo. Nuevamente clavó su mirada amenazante en cada uno de nosotros. Después de 3 minutos de silencio sepulcral, habló. ¿Ustedes qué dijeron? Que ya me la hicieron, que ya me engañaron. Ja, 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 ji, ji, ji. Vean, vean, alumnos. Mientras ustedes apenas están de ida, yo ya estoy de vuelta. Mis 10 años en el ejército al servicio de la patria y mis 12 años haciendo de los malcriados y palominas hombres de bien en los colegios más problemáticos de Lima, Cusco y Abancay, me han dado el tino suficiente para identificar a la autora de este tipo de actitos. Así que yo, Orlandi Sumarriba, exteniente del ejército peruano, ya sé quién ha sido la autora de esa carta. Sí, alumnos, sí, ya la descubrí, pero no quiero ser malo. El director, los docentes, la secretaria, vuestros padres, hasta la vieja metiche del kiosco, dicen que yo soy malo. Malo yo. No, señores, soy disciplinado. El castigo para esa loquita amorosa y de su flaquito lindo será drástico. Conforme exige el reglamento, a ellos se les negará los certificados de estudios, pero quiero ayudarlos para que no digan que soy malo. Como última oportunidad de salvación, ella tiene 10 minutos para que se identifique y diga yo soy ese yo. He dicho. Entonces se dan cuenta el inicio, es terrible, ¿no? El auxiliar ha prohibido que no tengan enamorados y de pronto descubre una cartita de amor, pero una carta misteriosa porque no dice el nombre, dice yo. ¿Y quién es pues ese yo? Y la auxiliar ha dicho, yo ya sé, estoy dando la oportunidad porque les vamos a expulsar del colegio, no les vamos a dar su certificado de estudios y les ha dado 10 minutos para que esa chica diga, profesor, yo soy el que escribió esa carta. Y miren lo que se viene, ¿encontrará? No sabemos.
Entonces los inicios, o perdón, vamos a saber en cuanto leamos, lo dejo en suspenso. Esos son los inicios provocadores, fuertes, que te atrapan al lector. Y los finales tienen que ser sorpresivos. El cuento, por ejemplo, en mi cuento ese que les he leído, aplica un final sorpresivo. Nadie se imagina quién ha escrito esa carta, ¿no? Entonces, ¿quién sería el director, la auxiliar, una alumna? La alumna menos pensada, la que dice mosquita muerta, una chica problemática, el mismo severísimo auxiliar. Entonces, eso es lo que se hace cuando se empieza con un hecho así misterioso, fuerte, y se termina con un final que es sorpresivo y el cuento te ha logrado atrapar. Así se escriben los mejores cuentos. Yo creo que ya es hora. Espero que de algo más haya servido esta ponencia. Muchísimas gracias a el organismo que ha hecho posible este encuentro, y un saludo fraterno a los hermanos de Puerto Maldonado. Muchas gracias, señorita. No sé qué más podría hacer. ¿Algo más, señorita? No, profesor, más bien, bueno, como ya estamos en vivo, agradecer a su participación, ¿no? Por el tiempo que nos ha brindado en este taller fructífero que ha sido no solamente para los alumnos, sino también para el público en general, que se ha dado el tiempo de poder visitar esta feria virtual y que se ha dado lugar para poder presenciar este taller, ¿no? En todo caso, agradecerle nuevamente su participación y, bueno, despedir en todo caso el taller realizado el día de hoy, no sin antes invitar a toda la población en general, a todos los alumnos, docentes, padres de familia y los que conforman la comunidad educativa para que puedan visitarnos en esta feria virtual el día de hoy, miércoles 18 de noviembre, de la región Madre de Dios. Seguidamente, en horas de la tarde, vamos a continuar con las diversas actividades que tenemos programadas, ¿no? Para el día de hoy, como son los foros, y al final tendremos la premiación de los alumnos en las 4 categorías, ¿no? Tanto en cuento como en composición musical, poesía y dibujo y pintura. Entonces, muchas gracias por su atención a todos, muchas gracias, profesor Niel, gracias por su tiempo y bueno, estamos en contacto. Gracias, hasta luego. A usted las gracias, señorita.